¿Cuál es la experiencia paranormal más loca que has tenido? Mi novia de la secundaria dice que vio a un anciano en su casa, en el estudio. Me reí porque su casa no tenía más de 20 años y cómo podría estar embrujada. Bromeando, dije que vio una talla de madera que sus padres tenían y que se parecía a Jesús porque describió al hombre como alguien con una gran barba blanca. Unas semanas después, estaba caminando desde las escaleras hacia la cocina donde ella estaba sentada y por el rabillo del ojo vi a un hombre mayor sentado en la cabecera de la mesa en el comedor. Se lo dije, pero tuve que descartar mi afirmación ya que esta creencia pudo haber sido plantada en mi cabeza por la paranoia. Meses después, una amiga suya de Brasil estaba de visita. Mi novia y yo estábamos arriba y su amiga entra por la puerta llorando. En portugués, mi novia pregunta qué está mal y su amiga dice que estaba escuchando música con auriculares caminando por la planta baja cuando se encontró con un anciano con una barba blanca en el estudio. No había absolutamente ninguna manera de que mi novia le contara a su amiga ya que ella no creía en lo paranormal y no le dio mucha importancia cuando me lo contó. Hasta el día de hoy, es el único caso en mi vida en el que realmente tengo que creer que todos vimos algo en esa casa. Solía vivir en un parque de casas móviles cuando era niño. Había un pasillo que iba de un extremo del remolque al otro, con las habitaciones saliendo de un lado. Mi cama estaba en la pared opuesta al pasillo, así que podía verlo, pero no hacia ninguno de los lados. Cuando tenía unos 6 u 8 años, si me quedaba despierto después de que mi papá se fuera a dormir y miraba la puerta, empezaba a distinguir una mano que se estiraba desde más allá de la puerta en el pasillo, desde el lado derecho de la puerta hasta el izquierdo. Cuanto más miraba, más aparecía la mano hasta que eventualmente, en el transcurso de unos minutos, podía ver una manga de camisa diagonal suéter a rayas rojas y blancas. Si seguía mirando, después de un periodo más largo, el cuerpo de un niño aparecería en la puerta. Recuerdo específicamente esconderme debajo de las cobijas la mayoría de las noches cuando esto sucedía, principalmente a la primera vista de él. Nunca fui antagonizado más allá de él moviéndose lentamente, frente a mi cama, desde el lado derecho de la puerta hasta el izquierdo, y si seguía mirando, eventualmente desaparecería más allá del umbral izquierdo. Nos mudamos de ese remolque a una casa cuando acababa de cumplir 9 años y eso fue todo. Nunca pensé realmente en ello, y nunca se lo conté a mi papá ni a nadie más porque para entonces ya lo había atribuido a solo ver cosas y había pensado que era mi imaginación, estoy seguro de que probablemente lo era. Unos 15 a 20 años después, mi papá y yo estábamos hablando de su mejor amigo que había vivido al lado, pero que tristemente acababa de fallecer. Empezamos a hablar de nuestro remolque y de la señora mayor que se había mudado después de nosotros. Mi papá dijo algo como, curiosamente, el amigo de papá, me dijo hace unos años que esa mujer solía ver a un niño con una camisa roja y blanca, como un fantasma o algo así. Obviamente me sorprendió y le conté lo que había visto casi todas las noches durante unos años y ambos nos quedamos un poco impactados por lo que eso podría significar. Nunca experimenté nada más, pero eso me desconcertó completamente. Estaba solo en casa con el pitbull de mi antiguo compañero de cuarto, Hamburger. Ella era muy dulce, pero reaccionaba con ladridos a ruidos extraños o si escuchaba algo fuera de la casa. A veces un ligero gruñido y algunos ladridos si veía un ratón, ocurrencia rara, pero hey, era una casa vieja. Eran como las 11:30 de la noche y estaba tranquilo en mi habitación cuando empezó a ladrar. Normalmente diciéndole, hey, cállate, la silenciaría, pero no esta vez, así que supuse que algo la había alterado de verdad. Salí al pasillo y ella estaba mirando desde la sala de estar hacia el pasillo en mi dirección pero más allá de mí. Así que observé donde ella estaba mirando y no pude ver nada. El pasillo estaba mayormente oscuro excepto la luz de mi habitación, a mitad de camino por el pasillo. Miré de nuevo a ella, y ella gimió por un segundo. Luego, de la nada, empezó a gruñir y ladrar como nunca antes había oído y corrió hacia mí. No tenía miedo de ella y sabía que nunca me haría daño, pero me retraí un poco hasta que pasó un par de metros más allá de mí y continuó ladrando agresivamente al final del pasillo. Ella no era una perra agresiva, así que esto me asustó. Y definitivamente no era un ratón, porque estaba mirando a la altura de la cabeza de un humano. Fui a la sala de estar, encendí todas las luces y me senté en el sofá porque estaba agradablemente lejos del final del pasillo. La llamé de vuelta a mí y se sentó a mi lado haciendo un gruñido bajo durante unos 5 minutos. Cuando me calmé y ya no me sentía tan alarmado, se negó a acompañarme a mi habitación. Más tarde esa noche me desperté a lo que juro que parecía una niña adolescente en un vestido blanco al pie de mi cama. Pero aquí está la trampa. Mi habitación por la noche en esa casa podía oscurecerse mucho. No debería haber podido ver nada tan distintamente como eso. La única razón por la que dudo de lo que vi es porque he sufrido toda mi vida de lo que solo puedo referirme como terrores nocturnos. Es como la parálisis del sueño, pero solo la parte de la alucinación. Soy completamente capaz de moverme, y solo estoy medio dormido,
así que termino haciendo cosas como encender todas las luces y lanzar almohadas a cosas que no están allí. Dado que ese es el caso, estaba completamente consciente cuando todo eso con la Pitbull sucedió. Y normalmente cuando me despierto a una alucinación, es algo como una araña gigante o una serpiente en mi cama. Rara vez alucino con una persona y casi siempre estoy aterrado sin importar lo que esté viendo. Esa noche no tenía miedo en absoluto cuando me desperté y se había ido para cuando encendí la luz. Nunca se lo conté a ninguno de mis compañeros de cuarto y solo se lo he contado a una persona antes. Incluso al escribirlo, dudo de mí mismo. Todo lo que sé es que amaba mucho a esa perra y si había algo allí, ella se puso entre eso y yo. Estábamos visitando a mis suegros durante la Navidad y estábamos charlando en su sala, tomando algunas bebidas y poniéndonos al día. Tenían un árbol de Navidad en la esquina de la sala. Nadie estaba sentado cerca de él. Mi esposo y mi suegro estaban sentados en sillas de salón y yo estaba sentada con mi suegra en el sofá en el lado opuesto del árbol. Los dos perros estaban durmiendo entre nosotros. Todos estábamos al menos a 3 metros de distancia del árbol. De repente, su árbol de Navidad comienza a sacudirse violentamente, como si alguien hubiera agarrado el tronco y estuviera sacudiendo el polvo de él. Algunos adornos cayeron al suelo y luego se detuvo. Se sacudió durante unos pocos segundos. Lo cierto es que éramos los únicos 4 en la casa, los perros estaban durmiendo en el sofá con nosotros, el árbol había estado puesto durante al menos una semana, así que no había criaturas del bosque escondidas en él y nada más en la casa se sacudió. No hubo sonido de vidrio tintineando, ni otros sonidos de retumbar, solo el árbol. Revisamos las noticias para ver si había habido un terremoto, buscamos en internet y en los periódicos y no hubo informes de un terremoto. También vivimos en un área donde estos temblores son raros. Así que no tengo idea de que sacudió el maldito árbol. Todos lo vimos, y los perros seguían durmiendo mientras esto sucedió. No les importó en absoluto. Tenía 20 años, llevaba a mi novia a casa tarde una noche por pequeñas carreteras rurales. Voy a hacer un giro a la izquierda y de repente hay faros brillantes que vienen por la ventana del pasajero. Ella grita, yo grito, estamos a punto de ser chocados, y nada sucede. No nos golpean, el coche simplemente desaparece. Ella está hiperventilando y llorando, yo estoy asustado como el infierno y confundido, y la adrenalina está a tope. Nos quedamos quietos allí 5 minutos antes de que pudiera volver a conducir. Comienzo en la carretera y de repente hay faros intensos detrás de nosotros, vuelan detrás de nosotros fácilmente yendo 80 kilómetros por hora más rápido que nosotros. Estábamos preparados para ser golpeados por detrás, y nada. Condujimos los siguientes 6 kilómetros en pequeñas carreteras rurales, haciendo curvas que deberían habernos enviado a las zanjas, con los faros a pocos metros detrás de nosotros o al lado, pero nunca pudimos ver nada más que luces. Entonces mi novia de repente gritó ¿qué pasó con las malditas estrellas? Miré hacia arriba, sin atreverme a apartar la vista de la carretera mucho tiempo, y el cielo estaba negro. No negro como una noche sin luna, quiero decir negro. Sé lo loco que suena, pero estoy conduciendo con el pedal del acelerador a fondo a 3 veces la velocidad segura, asustado, con una chica gritando a mi lado. Y recuerdo claramente estar mirando los árboles en los faros para averiguar si todo literalmente desapareció. Ella se acurrucó en su asiento y se desmayó. Había un giro brusco de 90 grados por delante con un enorme y profundo barranco justo después y no había manera de que pudiéramos hacerlo a nuestra velocidad. No sé por qué, pero cuando vi las luces a mi lado pisé los frenos tan fuerte como pude. Las luces pasaron zumbando por nosotros y desaparecieron, las estrellas volvieron y de alguna manera sentado allí simplemente sabía que todo había terminado. La desperté y ella simplemente se deslizó en su asiento y me pidió en voz baja que la llevara a casa. No hablamos de ello en absoluto, simplemente salió y corrió adentro de su casa. Me senté en su entrada y temblé durante 10 minutos. Estaba aterrado de volver a casa por el camino que habíamos venido, así que conduje adormecido 20 minutos en la dirección equivocada y dormí en el estacionamiento de una parada de camiones porque había gente alrededor las 24 horas del día. Mi novia no devolvió mis llamadas durante 2 días. Finalmente me acerqué a ella llamando a su madre, que era tan amable como siempre. Le dije a mi novia que realmente quería hablar sobre lo que había pasado, pero solo dijo eso nunca sucedió, en la voz más seca y sin emociones que todavía puedo escuchar 30 años después. Nunca lo discutimos y 3 meses problemáticos después rompimos, tampoco discutimos eso, simplemente nos dejamos de hablar. Nunca he oído hablar de nadie más que haya visto luces extrañas y nunca las he vuelto a ver, pero algo estaba allí con nosotros esa noche. Siempre tuve pesadillas terribles de niño, así que estoy seguro de que hubo muchos episodios, pero este ocurrió en mis mediados de los 20 y fue aterrador. Estaba cuidando la casa de mis padres en mi hogar de la infancia, nada del otro mundo. Tienen un par de perritos llorones que se negaban a calmarse y dormir sin mi papá, ya que dormían con él todas las noches.
Alrededor de la noche 3 ya no podía soportarlo más y decidí dormir en la habitación de mi papá en la cama con ellos. Estaba durmiendo en el sofá antes de esto y en todos los años que viví allí nunca dormí en esa habitación. De hecho, elegí especialmente la otra habitación de niño a pesar de que era visiblemente más grande y tenía una hermosa vista al lago. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana me desperté con ese gruñido gutural bajo que los perros tienen y que instantáneamente te pone los pelos de punta. Ten en cuenta que estos son pequeños perros ladradores que ladran constantemente, pero esto era algo completamente diferente. La habitación estaba muy fría. Esto fue a mediados de julio en los trópicos, y aunque había estado profundamente dormido, simplemente sabía que algo estaba mal. Muy mal. Ambos perros están gruñendo sin parar, así que me doy la vuelta y abro los ojos a medias y veo a estos dos niños pequeños con lo que parecen ser uniformes de béisbol antiguos. Estoy hablando de cosas del tipo de la época victoriana de principios de siglo. No había nada inherentemente aterrador en cómo aparecieron, pero la sensación de pavor era casi indescriptible. Solo me están mirando, pero de alguna manera sabía que lo que fueran, eran malvados por falta de una palabra mejor. Honestamente, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero simplemente sabía que algo estaba muy mal con lo que estaba viendo. La sensación de terror absolutamente primal me decía que esto no era producto de un sueño inofensivo. No podía dejar de mirar, juro que parpadeé 100 veces tratando de convencerme de que era solo un terror nocturno hasta que uno me sonrió a medias. Era solo una sonrisa, pero al mismo tiempo era como maliciosa y de alguna manera se veía extraña. Simplemente tuve este impulso abrumador que me decía que dejara de mirar, cerrara los ojos y rezara fuerte. Tienes que entender que no soy en absoluto alguien religioso. Y simplemente apreté los ojos y recé en voz alta como nunca lo había hecho en mi vida durante lo que parecieron minutos. Finalmente pasó y alrededor de una hora después los perros se calmaron. Tan pronto como sentí que era seguro salir de esa habitación, llamé a mis padres y les hice acortar sus vacaciones y venir a casa ese día. Mi hermano duerme allí todas las noches todavía sin ningún problema, pero algo está mal con esa habitación. No soy un gran fan de todo el tópico paranormal, pero honestamente no tengo una mejor palabra para ello. Lo que sea que estuviera allí esa noche era malvado. Teníamos una casa de 2 pisos cuando era niño. Éramos yo, mi mamá, mi padrastro y mi hermanastra. De vez en cuando escuchabas los platos en los gabinetes temblar un poco, casi como si algo intentara levantar el de arriba y volver a ponerlo. Pero luego aquí está la escalada de eventos. 1. Una noche, el secador de pelo de mi mamá se encendió aleatoriamente. 2. Unos meses después, todas nuestras cajas de música de Navidad, unas 5, que mi mamá coloca para las decoraciones de Navidad se activaron en medio de la noche. Eran aquellas en las que tienes que darles cuerda desde abajo para que toquen música. 3. Una noche, mi padrastro y yo estábamos solos en casa viendo una película en el sofá. Nuestra cocina también estaba detrás del sofá. Desde nuestro sofá pudimos ver a alguien bajando el último escalón por el rabillo del ojo. Mi padrastro pensó que vio a alguien. Entonces, justo después de que mi padrastro pensó que vio alguna figura bajando ese último escalón, nuestro perro se animó y siguió algo alrededor de la cocina. No ladró, solo su lenguaje corporal lo hizo ver como si estuviera en estado de alerta. 4. El siguiente y último ocurrió un tiempo después de eso. Mi hermana tenía la costumbre de despertar a mi padrastro cuando se despertaba en medio de la noche. Ella caminaba hasta su lado de la cama y básicamente se quedaba mirándolo a la cara hasta que él se despertaba. Bueno, una noche, él abre los ojos somnoliento para encontrar a una mujer de pie sobre él. Una vez que se despierta completamente, la mujer se ha ido. Un día mis padres estaban hablando con nuestros vecinos y todo esto salió a relucir. Preguntaron cómo se veía la mujer que miraba a mi padrastro. Él dijo que tenía el cabello castaño y llevaba ropa de estilo antiguo. Mi vecino y su esposa se miraron inmediatamente y dijeron que antes de que nos mudáramos, seguían pensando que veían a alguien con esa descripción en la ventana frontal de la casa de vez en cuando. Luego, nuestros otros vecinos del otro lado dijeron exactamente lo mismo. Lo que sea que fuera esa cosa no estaba intentando hacernos toda una escena de actividad paranormal, pero es una mierda espeluznante cuando tienes 10 años. Crecí en una granja de caballos con una gran pista de equitación en un lugar cerrado. Si había un accidente, como un caballo que se rompía una pata, poníamos una lona en la pista, traíamos al caballo si podía moverse y esperábamos a que el veterinario le diera su inyección. Al matadero, diría mi papá. Aproximadamente 500 metros más allá de varias paredes es donde el resto de los caballos se quedan en interiores. Cada vez que hay un caballo que está enfermo o muriendo, a menudo gimen y patean los establos. Una vez, el caballo de un vecino recibió la inyección y de la nada, todo el granero empezó a gritar. Varios caballos bramando y raspando las puertas de los establos con sus pezuñas. Sonaba como una masacre equina. Algunos estaban tan molestos que rompieron a sudar y simplemente estaban jadeando. Hacía frío,
así que cuando abrí la puerta del granero para volver a casa, todo el vapor y la condensación de la respiración y el sudor de los caballos salieron del granero de una vez. De nuevo, estos caballos no tenían ninguna posibilidad de ver y probablemente apenas podían oír lo que estaba pasando, y los relinchos estallaron como una explosión. Súper escalofriante. La casa en la que crecí, que mis padres todavía poseen, siempre fue muy espeluznante. Una noche estaba de pie en mi habitación y miré a mi lado. Había una niña pequeña con un camisón blanco y tenía el cabello rubio. Mi mamá tenía una guardería, así que siempre estaba acostumbrado a ver a los niños. Sin embargo, eran las 11 de la noche y ella no era una niña de la guardería. Por una razón u otra dije vuelve a la sala de juegos, luego me di cuenta de lo que estaba pasando y miré hacia atrás y ella había desaparecido con la puerta cerrándose lentamente por sí misma. También he tenido muchas instancias de parálisis del sueño donde podía abrir los ojos y ver el suelo junto a mi cama y ver sus piernas y zapatos de pie allí sin poder moverme. Conté esta historia a una chica que vivía al lado de mí en una fogata de campamento una noche y antes de que describiera a la niña, ella salió y dijo, ¿era una niña con ropa blanca? Me contó que también la había visto en su casa una noche. Yo y algunos amigos éramos consejeros en un campamento en el norte de California, y siempre nos alojábamos en este dormitorio súper antiguo que en algún momento fue un hospital. Mi amigo Nate estaba interesado en esos programas de cazafantasmas y solíamos hacer algo en el dormitorio tarde en la noche llamado sesión EVP. Básicamente haces un pregúntame cualquier cosa con espíritus, e intentas hacerles responder preguntas mientras lo grabas con la esperanza de captar algún audio paranormal. Nunca lo tomamos en serio, era principalmente algo que hacíamos por diversión después de unas cuantas bebidas. Bueno, una noche comenzamos a hacer la sesión y comenzamos a escuchar algunos golpes y sonidos en relación con las preguntas que hicimos. Todavía estamos haciéndolo un poco como broma, pero podemos sentir que la habitación se está volviendo un poco más silenciosa. Luego uno de nosotros pregunta ¿cómo te llamas? Pasan unos momentos y escuchamos a Nate preguntar eso fue una broma, ¿verdad? Tenía sus auriculares conectados a su grabadora y nos sentamos viéndolo desconcertados porque tenía esta expresión de shock en su rostro. Él escuchó algo que nosotros no. Después de un poco de discusión, reproducimos el audio a través de los altavoces de la grabadora para que todos puedan escuchar. ¿Cómo te llamas? Escuchamos preguntar a nuestro amigo. Escuchamos en un susurro pero claro como una campana algo que no habíamos escuchado antes. Soy Timothy. No es algo loco, pero creo que es la única que he tenido. Era por la mañana y todavía estaba acostada en la cama. Mis ojos estaban cerrados pero estaba muy despierta, simplemente no quería levantarme todavía. Luego escuché una voz femenina decir, ahí está ella. Breve pausa, luego un suspiro silencioso. Eso hizo que mis ojos se abrieran bastante rápido y miré hacia mi puerta para ver si mi mamá había entrado en mi habitación o algo así, pero no había nadie en el sótano, mi habitación estaba ahí. Era una voz muy clara que venía desde el otro lado de mi habitación. No estoy segura de lo que pasó, pero era un fantasma o algo así, o estaba imaginando cosas. La voz también suspiró inmediatamente después de que me había concentrado en ella y estaba a punto de abrir los ojos. Así que supongo que no pretendía que yo lo escuchara.